director de 2 periódicos, ha trabajado en lo más inimaginable, ¿no? En muchísima diversidad laboral. De hecho, fue cambullonero, vendedor ambulante, minero y, sobre todo, algo que lo marcó y que además lo reflejó en su literatura, como veremos, fue emigrante. Estelas de su trabajo, ¿por qué? Hay que difundir su obra. Bueno, porque vamos a encontrar que aparte de una vida, dedicada a los suyos, porque fue un hombre muy íntimo, sí que era solidario en sus textos, como veremos. Reivindicaba el margen, a los desfavorecidos y tenía un gran arraigo a las costumbres populares, y eso se refleja en muchos de sus personajes. Como dije, él nace en Lanzarote en 1921, se traslada, bueno, desde pequeño tenía una gran inclinación literaria, pero se traslada a Madrid en la década de los 40, concretamente justo en el 40, a estudiar periodismo. No puede terminar la carrera por condiciones económicas, tiene que regresar primero a Lanzarote y a posteriori a trabajar a Gran Canaria, pero eso no quitó que a lo largo de toda su vida escribiese muchísimo y aportase en una multitud de periódicos, y de hecho a él se le conoce sobre todo por tener una crónica mordaz, pero una crónica periodística sublime, con mucha personalidad. De hecho, desde que llega a Lanzarote, nada más regresar en el 46, aunque no terminó la carrera, fue director de uno de esos periódicos que él tuvo, que fue Pronósticos. Y es muy interesante porque a los años se traslada a Gran Canaria, pero sigue publicando en este periódico, y además empezó siendo una hojilla deportiva, luego un periódico que abarcó ni más ni menos que a los primeros autores que a posteriori fueron la antología cercada, de la cual ya hemos hablado. Es decir, que en este primer periódico suyo tenemos a los primeros grandes autores de poesía social en España, que no nos olvidemos que también todo parte desde aquí, ¿no? Un hombre familiar, de hecho, se casó con Josefina Ramírez, tuvo 6 hijos, una vida familiar muy amplia, pero la verdad es que en la década de los 50 sigue aportando, publicando crónicas, tanto en el diario Falange, diario Las Palmas, en Antena. También empieza a publicar narrativa, y en este caso cuentos sobre la vida popular de Lanzarote, concretamente su obra 10 cuentos, que tiene retratos de Manolo Villares, Puerto de la Luz, que ya se centra en personajes emblemáticos de Gran Canaria, y en este caso también tiene retratos de Manolo Viñares, pero la clave está en el año 1957, cuando por motivos laborales no encuentra un trabajo estable y tiene que marcharse a Bélgica a vivir, y de hecho a trabajar como minero, y no regresa hasta el 68. No quita que además funde una revista titulada Volcán, y siga publicando por y para Canarias, hablando de la vida lanzaroteña y generando también crítica hacia el abandono de las islas no capitalinas, que también se ha reflejado en otros grandes, como por ejemplo Ángel Guerra, ¿no? La crítica del abandono de Fuerteventura y Lanzarote. Regresa, como digo, en el 68, y por terminar con su vida, hay que decir que bueno, se refugia, vive ya en Lanzarote por fin, en Teguise, y estando allí pues publica sus 2 grandes obras, ¿no? Nosotros los emigrantes, que fue muy potente porque le ha marcado el tener que amar tu tierra, pero entre comillas exiliado, porque la situación económica no te permite poder vivir con dignidad en tu tierra natal, y Relato parcial de una isla, en la cual esta sí es una novela, no crónica periodística, en la cual de repente se da cuenta de que regresa a su isla natal, pero en los años 70 todo cambia, empiezan los fenómenos urbanísticos en los cuales se pierde el paisaje, se pierde la cultura. Sabemos que César Manrique esto lo manifiesta una y otra vez, pues Leandro Perdomo, a través de su narrativa y sus crónicas periodísticas, también. Qué interesante, la verdad, la vida de Leandro Perdomo, que dentro del mundo de las letras, yo no sé qué escribió y cómo era el estilo literario de este autor. Sí, pues de cara a nuestros oyentes, si esta figura les parece interesante, podemos destacar que a lo largo de toda su obra tiene un desafecto con la institucionalidad burguesa. Entonces, este es un escritor que se moja. Aquí sí que vamos a encontrar, como digo, una crítica mordaz y un estilo directo. Y también es totalmente independiente y rebelde con respecto a las convenciones sociales. De hecho, suele hablar también de los marginados, de los desubicados o de los emigrantes, ¿no? Le da
espacio y además desde un discurso crítico que duele muchas veces, pero que te hace reflexionar como a posteriori podremos leer. También, por otro lado, tiene una gran predilección por la intrahistoria, lo popular, pero por los antihéroes, lo que digo, los del margen, los que apenas se visibilizan, ¿no? Temas principales, ¿qué encontramos en su obra? Bueno, por un lado, personajes emblemáticos de las islas, el habla canaria, la variedad lingüística canaria también la defiende. Refleja también desde una épica lo que es la anécdota, las anécdotas que ocurren por la calle y esos personajes también olvidados y la figura de los migrantes, ¿no? De hecho, cuando marcha a Bruselas, lo que dije antes, cuando escribe Nosotros los migrantes, lo que hace es recopilar 16 relatos de 16 personas que tuvieron que marcharse de sus lugares de origen y que nunca más encontraron su sitio, lo que generó no solo una pérdida idiosincrática de ellos mismos, sino locura. Refleja muchas veces desde el dolor esa pérdida de un lugar y cómo mentalmente te puede de alguna forma marcar la vida, ¿no? Y recomendaciones de las obras, de las múltiples obras que tiene, al que le guste el argumento de la observación crítica, de todas aquellas aceleradas y traumáticas transformaciones del suelo canario y de la pérdida del paisaje natural, por eso dije antes la contemporaneidad de este autor, recomendaría varias. La primera, Lanzarote y yo, otra Desde mi cráter y otra Crónicas isleñas. Mucha crónica periodística, pero también, como dije antes, se refleja esa denuncia social y urbanística que tanto hace falta destacar. ¿Cuáles son las claves de su legado en pleno siglo XXI? Bueno, pues lo primero de todo, cómo a través de la literatura podemos hacer un reflejo crítico de las ausencias de una comunidad, es decir, cuando lo permites todo y no te centras en lo tuyo, ¿no? Y en el valor de tu, no solo de tu geografía, sino del patrimonio tangible e intangible de tu isla, ¿no? Y por lo tanto, cómo esta va cambiando y apenas queda nada ya de los paisajes originales. Esto lo refleja bastante en sus crónicas y, por ejemplo, lo hace de una forma brutal, ¿no? Yo traje aquí un fragmento para evidenciarlo. Dice aquí, no les importó nunca la isla, ni el pueblo, ni los obreros. Si les hubiese importado, si les importara, ya hubieran pensado en alguna industria sólida, firme, mirando de verdad hacia el futuro, aunque fuera fabricando y vendiendo batatas fritas. Los capitalistas son así, siempre fueron así. Los de antes eran así y los de ahora son así. Ellos van a lo suyo y al pueblo que lo parta un rayo. Es decir, aquí lo que dije antes, estilo directo, crítico, pero necesario. Otra clave de su obra, pues cómo reivindica la marginalidad que comenté antes y cómo le da coherencia y existencia. De hecho, hasta el punto de darnos cuenta de cómo critica fuertemente el mercantilismo, el lujo, denuncia las desigualdades y lo hace a través del concepto isla, en este caso Lanzarote. Por ejemplo, aquí dice, antes en Lanzarote, isla desnuda y huérfana, desamparada, había épocas en las que se morían de hambre no solo los animales, los perros, burros, camellos, cabras, sobre todo cabras, sino también humanos, jóvenes, viejos, mujeres, niños, sobre todo niños. No había más que pasar un par de años sin llover. Los campos se resecaban y el gofio y la batata faltaban, hasta el extremo de tener que comer raíces de la hierba muerta para escapar tanto animales como humanos. Así fue como Lanzarote, y esto lo digo para que se entere todo ese cúmulo de millonarios y multimillonarios nacidos y no nacidos en la isla, toda esa caterva de nuevos ricos de aquí y los que vinieron de allá y aquí se han opiarado, se han hinchado, se han forrado hasta las ternillas, véase que no digo el hocico, inundándonos de cemento despiadadamente y llevándose los dineros de mansalva, devorando como cuervos, estirpando, exprimiendo a la isla hasta el último cogollo, sin dejar un resquicio virgen de la naturaleza antigua, si no los atajan. De nuevo, dureza, crudeza, pero también, en parte, metafóricamente hablando, realidad. ¿Hasta qué punto Leandro Perdomo nos trae contemporaneidad?
Por otro lado, también, como mencioné previamente, a través del plural majestático, el nosotros, cómo se puede aglutinar a la reflexión de un pueblo, ¿no? De ahí su novela Nosotros los migrantes. Y aquí, pues, por ejemplo, a través de la figura de un migrante, por poner un ejemplo, Talavera, pues va hablando de cómo este va perdiendo la coherencia, la cordura, y él, desde su primera persona del singular en este caso, en esta narrativa refleja el dolor de ver cómo una persona tiene miedo a no recuperarse, a no recuperar la coherencia por no encontrar su sitio nunca. Y luego, por otro lado, en último lugar, una última clave, podría ser cómo a través de la literatura se puede hacer una crítica férrea de la bestialidad del hombre en tiempos capitalistas. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, él tiene relatos como hablar de su animal de compañía, que era un burro, y cómo muchas veces defiende que este animal tiene más sentimentalismo, más sentimientos que el propio ser humano por la pérdida de su tradición. Y de hecho aquí traje un fragmento de una crónica que escribió en el periódico Lancelot que lo refleja. Está hablando de su animal de compañía, de todas sus dotes, y de repente dice: pero voy a contarles lo esencial de la categoría de mi burro, y fuera sentimentalismo, que hoy el sentimentalismo ya se sabe a dónde va a parar, lo que le espera. En esta sociedad actual endurecida y competitiva, y egoísta y drogadicta, borracha, el sentimental, el que se apiada de alguien o por algo, sucumbirá sin remedio. A lo mejor no como mi burro, del hambre y por olvido humano rateril, pero sí por inquina, por desprecio del pudiente al desvalido, del uno por el otro, del encaramado al descolgado. Hay cierto humor, pero dentro de ese humor ácido, ¿cuánto nos deja Víctor de reflexión? Mucho que pensar. Y tanto, estoy yo pensando precisamente, pues mira, mirando por fechas, César Manrique nació en 1919, Leandro Perdomo pues en 1921, eran Ujú. más o menos de la misma época. César Manrique nos dejó en 1992 y Leandro, pues no sé exactamente si fue por ahí un poco antes, no sé si llegarían Ujú. a a ser amigos o no, en el 93, un año después moría que César Manrique, así que vidas muy Ujú. similares. No sé si llegaron, eso, pues seguramente sí, Sí. mantendrían pues algún tipo de relación, porque sus ideas eran muy parecidas por lo que me has leído en muchos sentidos. Efectivamente, ellos por supuesto que llegaron a tener diferentes encuentros, y además me parece sumamente interesante porque ambos hablan de esa pérdida de infraestructura natural y del abandono, del aplatanamiento, ¿no? Que muchas veces también incluso lo llegó a hablar mucho antes en Fuerteventura Miguel de Unamuno, que ni siquiera era de aquí, ¿no? Pero forma parte de nuestras letras, de esa permisividad que muchas veces tampoco puedes hacer nada, pero la literatura también te refleja, es un legado diacrónico de cómo nos hemos ido perdiendo nuestras estelas propias, ¿no? Y por ejemplo, yo traje aquí una cita que me recuerda mucho justamente a César Manrique, qué bueno que lo hayas mencionado, Ujú. Víctor, que de alguna forma lo que hace es criticar pues esa pérdida natural y ese reflejo urbanístico exagerado del turismo vacío, que dice así: cemento y hierro, mucho cemento y mucho hierro, quizás demasiado cemento y demasiado hierro. Y si un día los rubios nórdicos, por la causa que sea, o porque sí, dejan de venir, no quiero ni pensarlo. ¿Lo han pensado ellos, los hombres del negocio? Qué pregunta retórica tan interesante. Y tanto que sí, un adelantado a su tiempo. No sé si tienes algo más, algún Ujú. fragmento, poema, algo más para deleitarnos de la figura de Leandro Perdomo. Pues sí, he traído un fragmento en el cual él mismo se presenta como un escritor mordaz y que no tiene miedo a nada. Y creo que es la mejor manera de acabar, y que nuestros oyentes, si les interesa esta figura, digan: voy a leer a este señor que tiene una fuerte personalidad muy contemporánea. Dice así: muchos creen que a mí me gusta saherir. Muchos, a través de mis escritos, han llegado a creerse que soy un aguafiestas, una de esas personas derrotistas y con mala uva que todo lo encuentran mal, que no se conforman, que tiran acá y allá los tiestos rotos por el simple gusto de tirar, de molestar. Es posible que yo, como cualquier otro isleño, tenga mis ratos de mal humor, incluso hasta mis personales paranoias, tan propiciatorio de las islas, al decir de neurólogos y psiquiatras. No lo discuto. Sí, estoy dispuesto a discutir que mis crónicas sean, como muchos o algunos dicen, el producto de una sistemática actitud pensada y meditada, de atacar por el placer mismo de atacar. Aunque el hombre en sí y por su propia naturaleza es un ser agresivo y pendenciero, las guerras, tanta guerra como ha sufrido la humanidad, y tanta riña casera y tanta gresca cotidiana entre vecinos y entre hermanos, al respecto quiero manifestar que no soy, ni nunca fui, hombre de pelea,
Más bien, y puedo demostrarlo, un pacifista, amante de la ecuanimidad y la ponderación, aunque no, eso sí, un manso en el sentido, ese que da el libro bíblico al vocablo de mansedumbre a ultranza. Qué bonito, es la figura de Leandro Perdomo, que hemos conocido un poquito más, hasta minero en Bélgica y cambullonero aquí en las islas. Tú sabes, claro, a ti te viene muy lejano, vea, lo que eran los cambulloneros. Hombre, sé que está vinculado al mundo Eran las marítimo. personas, sí, sí, se dedicaban a comprar y Sí. vender productos a los marineros que llegaban a Ujú, puerto, comprar, vender o hacer trueque incluso. Entonces, pues claro, cosas que traían y que aquí no había, pues tú a cambio le dabas cosas de aquí que ellos no tenían, pues, o a ujú. cambio de dinero. Y la frase, el nombre viene precisamente de Come Buy On, que es Exacto, lo de el puedo anglicismo, comprar a sí. bordo. Pues, Cambayón se escribe cambullón, pues cambullón, cambullón, y el que hacía el cambullón era el cambullonero, fíjate tú. Y eso refleja la riqueza lingüística de nuestra variedad canaria. Y qué bonito reivindicarlo así. Y tanto. Oye, ve, ha sido un placer conocer algo más acerca de este conejero ilustre, Leandro Perdomo. Vaya vida que tuvo para escribir un libro o incluso una película. La próxima semana, mucho más. Como siempre, aprenderemos de ti y contigo. Gracias, Beatriz. Un placer, Víctor. Hasta la siguiente semana. María, María, María.